Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de la exploración del aparato genital masculino. En este mismo campus tienen otro video específico de bovino, por ello tal vez vamos a hacer más hincapié en caninos y equinos. Tengamos en cuenta cuál es el objetivo de nuestra clase. Determinar la presencia de alteraciones congénitas o adquiridas. Tengamos en cuenta que en los machos existen muchas alteraciones testiculares, penianas, prepuciales. Determinar la capacidad reproductiva, ya que tanto en perro como en equino como en bovino, la capacidad reproductiva tiene un fin comercial o un fin humano. Vamos a charlar un poco de un recordatorio fisiológico en el macho, como hicimos con la hembra. Igual que en la hembra, los estímulos esteroceptivos son los que estimulan al macho. Pero lo que más los estimulan son las feromonas. ¿Qué son estos? Son secreciones de las hembras en celo que por su olfato o el sabor van a estimular al macho. A través entonces de los sentidos llegan a la corteza cerebral estos estímulos, el hipotálamo, a través de factores de liberación estimulan la hipófisis, y acá, a diferencia de la hembra, el lóbulo anterior de la hipófisis es el único sector secretor de estimulantes. Entonces la folícula estimulantes va a actuar sobre los túbulos seminíferos, madurando los espermatozoides y estimulando la espermatogénesis. Mientras que la ISH, que es la hormona estimulante de las células intersticiales, o sería la hormona luteinizante del macho, va a estimular las células de Leydig. Estas células de Leydig producen los andrógenos, se transforman en testosterona, y la testosterona es la causante de todo el desarrollo de los órganos sexuales, las características secundarias, y del anabolismo sexual. ¿Qué es el anabolismo sexual? Es la diferencia de tamaño, de musculatura que tiene un macho con respecto a una hembra. En general en los perros no hay tanta diferenciación, pero en el caballo un poco más y en el bovino más todavía. Fíjense que la musculatura del toro es mucho más hipertrofiado que la vaca, la cabeza del toro tiene mucho más volumen, los senos paranasales son mayores, en general todo tiene una explicación. Los senos paranasales, por ejemplo, son para tratar de aumentar la gravedad de los sonidos del macho para llamar a la hembra o para pelearse, la capacidad de tener los cuernos montados sobre los senos frontales, la musculatura del toro para poder montar y pelear, ¿sí? Y la testosterona da la libido del animal. Esta libido, estimulada ya sea por cambios hormonales y por cambios mentales en sí, corticales, porque es una característica aprendida, luego de haber sentido atracción por una hembra, la situación similar va a exacerbar la libido del animal. Ya vamos a ver en el otro video cómo la libido se evalúa en los bovinos. Con respecto a los caninos, existen muchas características de pérdida de libido, generalmente en animales de razas o en animales que están muy pegados a la gente, que tienen una pérdida de esta libido por adaptación. Luego de haber hecho el recordatorio fisiológico, pasamos al examen clínico de los machos. Como siempre, iniciamos por la reseña, y si bien tenemos las tres especies, los caninos en sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces
pueden estar castrados, por lo que cambia mucho todas sus patologías. Tengamos en cuenta que el animal castrado ya no marca tanto su territorio, no está tan alzado, su orina es más diluida, digamos, sin tanto olor. Entonces disminuyen muchas patologías. Acá mencionamos la fractura del hueso del pene, es una patología no tan común porque solamente se produce esto si tiene tal vez un accidente automovilístico o si está mordido por otro perro, pero tengamos en cuenta que ese hueso tiene un orificio por el cual discurre la orina y si tenemos cálculos, esos cálculos obstruyen la uretra peniana. Esa obstrucción normalmente son de litiasis radiopacas, entonces con una radiografía los vamos a ver, pero se van acumulando un calculito atrás del otro por toda la uretra pélvica, pelviana. Para poder verlos con radiología tenemos que realizar una posición lateral, adelantar los miembros posteriores y de esa forma el rayo va a incidir directamente sobre la uretra pelviana y los vamos a poder ver. Si no adelantamos los miembros posteriores, se superponen con el fémur. Los tumores son bastante comunes en los perros, el tumor del testículo. Tenemos 3 tipos de tumores. Uno es el seminoma de las células germinativas de las espermatogonias. Este tumor es complicado porque no solo cambia la consistencia del testículo, sino que puede llegar a dar metástasis, así que su detección precoz y la castración del animal lo cura definitivamente. Los tumores de células de Leydig o células intersticiales es un tumor que produce aumento de tamaño testicular. Este aumento estimula a la producción de testosterona, por lo tanto es un canino que está todo el tiempo alzado, que tiene características sexuales masculinas exacerbadas, que puede llegar a aumentar su agresividad y lo bueno que tiene es que no produce metástasis. El tercer tumor es el tumor de células de Leydig. Estas células son las productoras de estrógenos, por lo que el animal que tenga este tumor va a tener características femeninas. Son características femeninas que aparecieron en la edad adulta por haber crecido este tumor intratesticular. Muchas veces los tumores de células de Sertoli son de testículos retenidos. Entonces, esta situación, que se llamaría criptorquidio, es la retención de un testículo, de uno o dos. Puede ser criptorquidio unilateral o criptorquidio bilateral. Ustedes habrán escuchado la palabra monórquido. Monórquido no es que no le descendió un testículo, es que tiene agenesia de un testículo, ¿sí? Entonces, normalmente está mal dicho monórquido, se dice criptórquido unilateral o criptórquido bilateral para el animal que no le han descendido los testículos. Ese testículo que no está descendido, que se mantiene dentro de la cavidad abdominal o cercano a la cavidad abdominal, va a sufrir de alteraciones por culpa de que su temperatura va a estar aumentada. Normalmente un testículo tiene que tener entre 1 a 2 grados menos que la temperatura corporal y al estar a mayor temperatura, tanto las células de Leydig como las células de Sertoli se estimulan su crecimiento y su liberación hormonal. Entonces, y esa liberación hormonal da un aumento de la mitosis y esa mitosis exacerbada tiene características neoplásicas. Por eso se sugiere la castración de los animales, no solamente por esta predisposición a los tumores, sino por el cambio de actitud del animal que tiende a ser más agresivo o a tener alteraciones de comportamiento. Los equinos presentan mucha característica de criptorquidismo. Los bovinos presentan orquitis, epididimitis y fracturas de pene. Son todas características adquiridas, tanto sea por vía ascendente o descendente. Pueden tener orquitis
por salmonela, brucela. Generalmente la brucelosis puede venir tanto por vía sanguínea como por vía ascendente. Con respecto a las razas, si hablamos de perros, el perro que más diferencias con respecto a su aparato genital tenemos tal vez son los Basset, que es una raza que tiene una conformación como para ser un perro grande y sin embargo tiene las patas cortas. Entonces al tener las patas cortas sucede que tiene un prepucio muy péndulo, ¿sí? Y ese prepucio tiende a lastimarse, a lesionarse, tienen mayores características problemáticas para la monta, son animales difíciles de conseguir un servicio natural. Dentro de los bovinos, las razas cebuinas son las que tienen prepucio más péndulo y ese prepucio péndulo conlleva a laceraciones con los alambres, pisárselo, el hecho de que la secreción atraiga las moscas y tener miasis prepuciales. Con respecto a la edad, todos los animales tienen tanto infertilidad juvenil como infertilidad senil. Tienen que ver esto con el desarrollo de las gónadas en determinado momento. Entonces, tratemos de no dar servicios a animales que no llegan a la edad de maduración. ¿Por qué? Porque les va a traer como consecuencias, tanto como golpes, agresiones, problemas conductuales. Entonces, no intentemos antes de la edad deseada para cada especie, porque no le hacemos un bien, le hacemos mal. Con respecto a la anamnesis, como siempre hablamos otra vez de la anamnesis ambiental, porque de acuerdo a esta vamos a tener distintas alteraciones de la alimentación, la hipoalimentación o la hiperalimentación. Ambas nos van a dar alteraciones en cuanto al aparato genital, con respecto a la disminución de la libido. Habíamos dicho antes que la alimentación o el estado nutricional es un factor fundamental para la actividad sexual, pero el exceso de alimentación genera el depósito lipídico que suele disminuir el apetito sexual del individuo. Entonces, la idea es que no tiene que estar ni tan gordo ni tan flaco para la época de servicio del animal. Fundamentalmente en los bovinos o en los equinos necesitan pasar unos cuantos meses para dar servicio. La época de servicio en el bovino es de octubre a febrero, por lo que el animal tiene que tener un 5 o un 10% de sobrepeso con respecto a la media para poder ocuparse del servicio, que lo llamamos trabajar en los grandes animales, durante toda esa temporada. Al ser estacionales, recordemos que la yegua es poliéstrica estacional. En la estación de primavera tiene muchas veces celo. Con respecto al manejo medicamentoso, tengamos en cuenta que si nuestro animal está recibiendo alguna hormona estrogénica, tal vez se utilizan a veces para disminuir la agresividad y algunos trastornos de masculinidad, va a haber una disminución de la espermatogénesis, por lo que disminuye la libido y disminuye la producción de espermátidos. La relación con el propietario ya habíamos hablado, que si el animal es demasiado dócil y muy cariñoso con el propietario, suele disminuir su libido. En la anamnesis individual evaluamos entonces su conducta sexual, normal, disminuida o pervertida. Disminuida, hablamos de frigidez. En realidad, la frigidez está más indicada para las hembras, mientras que para los machos en sí la frigidez implicaría una disfunción eréctil. Y la anafrodicia es la falta de deseo sexual. La conducta sexual pervertida, lo llamamos pervertida, pero en realidad es muy común en todas las especies, es la masturbación. Pero la secuencia permanente de la masturbación conlleva a disminución de querer montar. Entonces, muchas veces en los caballos se les coloca unos bragueros para tratar de que no se masturben en el box.
Los servicios entonces pueden ser naturales, en grandes especies, a corral o artificial, con vagina artificial, con súcubos, que en los súcubos son estructuras similares a una hembra. En los bovinos se utiliza mucho, también en los equinos, y que los animales muchas veces montan por determinados estímulos, que ya sea un objeto similar a una vaca, que tenga tal vez un cuero arriba, un caballete con un cuero de vaca, y que está quieto, estar estático. Todas esas son características que estimulan el toro a montar. Entonces, esa forma de estimularlo puede servir para la extracción de semen con una vagina artificial. El factor humano tiene mucho que ver en la detección del celo de la perra para darle servicio con el perro en el momento indicado. Y las enfermedades venéreas, hay que preguntar mucho sobre esto, ya que en cuanto a la reproducción es muy difícil sacar de un establecimiento una brucelosis, una leptospirosis, determinadas enfermedades venéreas. Y llegando entonces al examen objetivo general, vamos a inspeccionar al paciente. Todas estas características que les contamos, que en todos los prácticos vemos, los ganglios linfáticos, teniendo en cuenta que los inguinales superficiales y profundos son los más involucrados en el aparato genital masculino, las mucosas aparentes, que en este caso también vamos a hacer una evaluación muy superficial de los ojos y de la capacidad visual del animal al inspeccionarlo, porque es fundamental para el servicio. La temperatura corporal, que no tendría que estar alterada en ninguna patología del aparato genital macho, la frecuencia respiratoria, la frecuencia del pulso. Le realizaremos un boqueo para evaluar el desgaste dentario, ya que los animales, en función de sus dientes, vamos a saber su edad. La posición cefálica con respecto al cuerpo, los aplomos, la deambulación, porque fundamentalmente para un buen coito y para no cortar la cadena de reflejos del mismo, necesitamos que los aplomos y la deambulación sean perfectas. Ahora lo vamos a desarrollar. En este caso tenemos un bovino, vemos sus miembros anteriores y sus miembros posteriores, evaluamos sus líneas de aplomos, si están bien perpendiculares al piso, si son cerrado de garrones, cerrado abierto de rodillas, chuecos, estebados, zambos. Ya lo vamos a ver en equinos mejor. El miembro posterior también, ¿sí? Fundamental el miembro posterior, porque es necesario que mantengan el peso del animal, aproximadamente un 70% del peso durante la monta. Y los miembros anteriores también, porque tienen que comprimir la cadera o el abdomen de la hembra en el momento de la cópula. La deambulación del animal también es importante para evaluar los aplomos. Fundamental evaluar los ojos y la capacidad visual. Recordemos, como vimos en el práctico de ojo, que puede tener una ceguera central que se llama maurosis y estar perfectamente globo ocular y no ver, el animal no ver, y mantener hasta los reflejos normales, desde reflejos fotomotores, reflejos córneo-palpebral. Entonces tenemos que evaluar tanto el ojo en sí como su capacidad visual con obstáculos y cómo se mueve en el potrero, en este caso en el bovino. Con esta maniobra evaluamos el boqueo y el desgaste dentario, mocheteamos el animal, colocamos el dedo mayor y el pulgar en los hollares, levantamos, bajamos el labio inferior y evaluamos el desgaste dentario del animal, porque en función de este sabremos la edad que tiene
y en función de la edad, la capacidad del animal. Tengamos en cuenta que también tenemos que evaluar el tipo de impotencia en función de que el animal no tiene buena fertilidad, o el rodeo no tiene fertilidad, o la hembra no queda preñada. En realidad puede tener buena conducta frente al celo, pero tener una impotencia coeundi. ¿Qué significa esto? Que no puede terminar con el acto sexual, no puede terminar el coito en su totalidad. Inicia la cadena de reflejos y se corta en algún momento. ¿Por qué puede pasar esto? Esto puede pasar porque el animal tiene problemas locomotores. Entonces, cuando empieza a caminar y está tratando de montar a la perra, a la vaca o a la yegua, le duele y se corta su cadena de reflejos. Por otro lado, también puede tener que ver con su pérdida de la capacidad visual. Entonces el animal intenta encontrar a la hembra y termina cansándose, fallando, y también es impotencia coeundi. Y también puede tener algún problema en el pene. Tal vez tener una fractura de pene si es un perro, tener una fractura si es un bovino, si bien no se le llama fractura, pero no es un hueso, sino que es un tejido cartilaginoso reticulado que se suele lesionar, y la cicatrización de esa lesión siempre conlleva con una alteración, y esa alteración le hace perder el alineamiento peniano, con lo cual no puede enhebrar a la hembra, y eso conlleva un golpe de ese pene contra la cadera de la vaca, y trae aparejada la impotencia coeundi de ese toro. Pero por otro lado, capaz que el animal logra un servicio perfecto, eyacula y no preña. Entonces estamos ante una impotencia generandi. O tiene bajo nivel de espermatozoides, o tiene baja movilidad de los mismos, o tienen alteraciones de los espermatozoides. Entonces esto se tendría que diagnosticar a través de un espermograma. Hasta ahora habíamos hablado de características generales. Ahora vamos a desarrollar el examen objetivo particular. Entonces vamos a hablar de órganos externos y de órganos internos. Dentro de los órganos externos tenemos pene y prepucio. El pene y prepucio, si es un canino, podemos llegar a inspeccionarlo, ¿sí? Solamente cuando el animal lo protruye porque está alzado o porque se está lamiendo, mientras que en el bovino solamente el pene lo veremos en el momento del salto, cuando va a enhebrar a la vaca, y en el equino, en el momento de la excitación, lo podemos evaluar. Evaluaremos forma, tamaño, aspecto, secreciones. Podemos llegar a determinar alteraciones congénitas, existen microglande, pene bífido, muchas alteraciones en cuanto al pene y al prepucio. Luego los testículos y la bolsa escrotal la vamos a inspeccionar en todas las especies, siendo más fácil en el bovino y más difícil en el equino, ¿sí? Pero la inspección muchas veces no nos conlleva a datos del interior de la bolsa escrotal y necesitamos palparlo, ¿de acuerdo? En este caso vamos a determinar fundamentalmente forma, simetría, volumen, y ya veremos más características a la palpación. Con los órganos internos solamente lo podemos evaluar en el perro la próstata a través del tacto rectal con un dedo, de acuerdo al tamaño del perro y de acuerdo al momento sexual del mismo, ya que de acuerdo a la edad y la excitación del animal, la próstata puede llegar a estar en la cavidad pelviana o caerse hacia el abdomen, levemente hacia el abdomen. El animal joven es más chica y más sobre la pelvis. En el animal de edad
media ya suele tender a caerse al abdomen y en el animal adulto vuelve otra vez a la pelvis. La próstata de un perro es aproximadamente de 3 centímetros, como una nuez, y a la palpación vía rectal es bilobulada. El mejor método para la exploración de la próstata en el perro es la ecografía. En el gato, la próstata es muy chiquita, tiene medio centímetro nada más y no tiene importancia semiológica, ya que no conlleva enfermedades porque no es de tanta utilidad. Si razonamos esta situación, es que la gata tiene una ovulación inducida, como les contamos en el otro video, por lo que los espermatozoides se encuentran inmediatamente con el óvulo en el momento del coito. Por lo tanto, no necesitan mantenerse dentro del útero muchas horas o muchos días como en el perro para poder ser fertilizados los óvulos. Entonces es muy chiquita y no tiene importancia. En cambio el perro necesita que esos espermatozoides duren 2 o 3 días. ¿Y cómo lo logra? A través del fluido prostático, que tiene mucha cantidad de fructosa, que tiene un pH acorde para que vivan los espermatozoides dentro del útero de la perra. Y el útero de la perra también segrega una secreción que es como una leche uterina para tratar de mantener esos espermatozoides vivos. ¿Y cómo genera la perra que se mantengan los espermatozoides aparte? La perra tiene un anillo vaginal que comprime al pene del macho. El pene del macho, a través del bulbo peniano que se hincha, se mantienen abotonados durante 15 a 20 minutos. Durante esos 15-20 minutos, el perro va a eyacular una porción preespermática de inicio, de desinfección del tracto genital femenino, una porción espermática con una cantidad muy grande de espermatozoides y una porción posespermática que va a actuar tipo de tapón, un tapón mucoso para que no se caigan los espermatozoides de la vagina de la perra. Entonces, la fisiología de la perra y del perro es totalmente diferente a la fisiología del gato. Este es el tema con respecto a los pequeños animales. Los órganos internos en los grandes animales, vamos a ver después que se palpan por braseo rectal, tanto vesículas seminales como glándulas bulbouretrales. Siguiendo con el examen objetivo particular, acá vemos una foto de un bovino cuyo escroto se encuentra en esta diapositiva de lateral, pero también lo podemos evaluar desde atrás levantando la cola. Evaluamos bolsa escrotal, tamaño, piel, forma, heridas. En las razas equinas ese testículo se puede lesionar más que en las razas americanas. De los testículos en sí, veremos la forma, el volumen, el eje normal, la presencia o no de testículos. Recordemos que no es deseable que el animal sea criptórquido unilateral o bilateral. Si es bilateral es totalmente estéril, porque esos testículos se encuentran dentro del abdomen a una temperatura que no es apta para la espermatogénesis. Mientras que si están escrotales sí tienen espermatogénesis, pero ese testículo que está solo va a transmitir esa característica a los hijos. Entonces, salvo que los terneros que conseguimos sean para consumo, no podemos quedarnos con un ternero hijo de un padre criptórquido. El epidídimo podemos evaluar en sí a la inspección la forma de la cola, es lo único que podemos evaluar, que es como una perita que está por ventral y que sería una copa donde existe la cantidad de esperma listo para ser eyaculado. En el caso de los caninos, la exploración del pene y prepucios normalmente lo hacemos en estación y en decúbito. En decúbito podemos
sostener los testículos, palparlos y llevarlos hacia el canal inguinal. De esta forma sabremos si es un testículo que asciende y desciende, que ese canal inguinal está abierto, que puede presentar una hernia, y sabremos de qué lado se encuentra el testículo. ¿Para qué sirve esto? Sirve para que cuando tenemos un solo testículo descendido, lo elevamos y sabemos si es izquierdo y derecho. Y luego vamos a buscar el contralateral e indicar al ecografista cuál es el testículo que tiene que buscar en el abdomen. ¿Sí? El prepucio lo vamos a evaluar inspeccionando y protruyendo el pene con la exteriorización del mismo, una mano en forma de V, ya lo haremos en el práctico, y con la otra sostenemos el os penis, el hueso peniano. Con esta maniobra evaluamos todas las características de la palpación del escroto y del testículo: forma, tamaño, consistencia, sensibilidad, elasticidad, simetría. La consistencia testicular de todas las especies tiene que ser como la contracción de una musculatura de un cuádriceps, elástica pero relativamente dura. No puede estar blando en ningún punto de toda su periferia. Solamente la cola del epidídimo puede llegar a palparse con cierta elasticidad líquida porque contiene semen en su interior. ¿De acuerdo? Tratamos de elevar un testículo, palpamos el otro, bajamos ese testículo, elevamos el otro y palpamos el descendido. Y así se realiza la palpación testicular. Con la ayuda de un asistente que sostiene los miembros anteriores, están de esta forma exteriorizando el pene. Fíjense que a través de la piel no tocamos la estructura del glande, pero podemos exteriorizar sosteniendo desde el prepucio y desde el hueso del pene. Es importante para evaluar si existen algún tumor de Sticker, en este caso, que se asienta sobre el bulbo del glande, que es el punto de mayor fricción en la perra con la monta, y que aparece un material cerebroide, colorado, sanguinolento, carnoso, que es el inicio de la enfermedad. ¿Sí? También hay que evaluar la existencia de alguna miasis que puede llegar a ocurrir en esa zona. En la inspección del pene y prepucio de los grandes animales, el equino es mucho más sencillo porque protruye su pene mucho. A veces para orinar el glande es bien visible. Y también es muy fácil que protruya el pene con una cepromacina. Entonces al inyectarle cepromacina protruye el pene. Nosotros podemos colocar una venda a través del glande, de esa forma lo mantenemos protruido y podemos introducirle fácilmente una sonda para poder, tanto sea con fines evacuadores, exploratorios o medicamentosos. El bovino es más difícil de observar el pene. Solamente lo observamos cuando monta y realmente tiene que estar anestesiado para protruirlo. Pero las alteraciones del prepucio son muy comunes cuando existen secreciones que caen del mismo. Las secreciones pueden ser sangre o pus, y enseguida aparecen las moscas. Y las moscas producen lesiones de tipo ulcerosas, que carcomen la piel, la carne, la sangre. Pero muchas veces aparecen no solamente por el aumento de las secreciones en el prepucio, sino porque existen tumores prepuciales. Son bastante comunes en el equino fundamentalmente y en el perro, que ahora vamos a ver. En este caso vemos un perro con un carcinoma de células escamosas. Son tumoraciones de áreas en general mucocutáneas, los carcinomas. En este caso la unión de la piel del pene
en realidad piel del prepucio con la mucosa prepucial. Esa zona es la zona de inicio del carcinoma. También pasa en los gatos, recordemos que en la unión de la nariz con la piel de la nariz, en la unión de la boca con la piel de la boca, son lugares de asiento del carcinoma de células escamosas. Es un tumor maligno. Tengamos en cuenta entonces que la palpación en todas las especies se realiza para obtener datos de volumen, superficie, elasticidad, temperatura, sensibilidad y movilidad para luego llegar a algún diagnóstico. La bolsa escrotal muchas veces puede tener lesiones, alteraciones en cuanto a heridas, verrugas, tumores, papilomas, enfermedades tipo viruela. Los testículos en sí tienen que estar bien móviles al ser palpados. Siempre hay que tratar de mantener agarrar del cuello escrotal para tratar de ascender un testículo, intentar palpar el epidídimo, tanto sea la cola como la cabeza como el cuerpo, descender el otro, ¿sí? Evaluar su consistencia y darnos cuenta si está ascendiendo y descendiendo el testículo en forma normal, porque los testículos ascienden con el frío o con el dolor y descienden con el calor. Esto es a través de determinados músculos. El cremaster es el músculo que lo eleva o lo desciende. Y el dartos es el músculo que le da ese aspecto de piel de naranja al testículo. El epidídimo es una estructura anterior al conducto deferente y donde se maduran estos espermatozoides para ser eyaculados. En este caso tenemos los testículos de un bovino. Ya les había contado que tenemos un video muy lindo para que ustedes también miren, pero fíjense cómo en la foto de la izquierda están evaluando el cuello escrotal para ver todas las estructuras que están adentro, tanto sea músculo cremastérico, tanto sea plexo pampeniforme, conducto deferente, vasculatura, y en la derecha está levantando un testículo mientras el otro está descendido y evaluando la palpación del epidídimo. Con seguridad siempre es palpable la cola del epidídimo, a veces la cabeza, y es explorable el cuerpo del epidídimo que discurre por medial. Lo hace por medial para tratar de protegerse, porque si discurriera por lateral el epidídimo se lesionaría contra los miembros posteriores. En esta imagen vemos que está palpando entre índice y pulgar la cola del epidídimo, mientras sostiene la cabeza con la mano izquierda. La exploración del peniprepucio se hace por técnica monomanual, de atrás hacia adelante. En el bovino se puede llegar a palpar la flexura peniana, ¿sí? En el canino se palpa el hueso peniano. Se exprime el prepucio para evaluar la presencia de flujos, y van a ver después en el video la extracción por método de raspaje prepucial. Los órganos internos que se van a palpar se van a poder evaluar por tacto rectal o por ecografía. En un perro con un dedo y en un bovino o en un equino, tacto rectal con guante, se puede llegar a palpar las vesículas seminales, las ampollas del deferente, las glándulas vesículoseminales y hasta la próstata en el bovino, y en el equino las vesículas seminales, la próstata y las vulvuretrales. Muchas veces, por masaje prostático en el bovino, se logra la eyaculación o electroeyaculador a través de un estímulo eléctrico muy leve, y se obtiene una eyaculación, pero no es de la misma calidad
que la eyaculación natural. En este gráfico vemos en un perro fundamentalmente cómo la próstata se encuentra entre el hueso del piso de la pelvis y el recto, por lo cual las problemáticas prostáticas van a traer aparejadas sensaciones para defecar, que pueden tener heces acintadas, el aumento del tamaño de la próstata, o disuria, dificultad para orinar. La próstata, vista desde arriba, es bilobulada, por eso ante el tacto rectal vamos a notar una consistencia tipo de nuez, pero bilobulada. Son los dos lóbulos prostáticos. En una prostatitis, esa estructura estará circular, agrandada y dolorosa. Mientras que en un tumor prostático suele estar asimétrico, porque asienta la patología sobre alguno de los dos lóbulos. Solamente en los últimos estadios puede estar involucrada toda la próstata. Acá en esta foto vemos una próstata en un canino aumentada de tamaño. Si normalmente tiene que tener 3 centímetros, en este caso tendrá 5. Entonces comprime notoriamente el recto. Esta enfermedad, que se llama hiperplasia prostática benigna, como su nombre lo indica, no tiene malignidad, no es tumoral. Se autolimita con la edad, con el tiempo, pero mientras existe este proceso hay mucha signología, tanto sea digestiva como urinaria. Entonces está muy bien actuar con medicación y si no con castración para tratar de disminuir este cuadro. La ecografía es el mejor método, ya dijimos, para poder evaluar esta enfermedad. Como métodos complementarios para el aparato genital masculino, en primer término está la ecografía. Es el mejor método para evaluar la anatomía y la fisiología de los testículos, la próstata, el epidídimo, ¿sí? No así del pene en sí, salvo que tuviera alguna deformación importante, también se lo puede ver con ecografía. Como segundo método, el espermograma, el que evalúa la necesidad ante una impotencia generandi, recordemos eso. Las muestras prepuciales son realizadas más en los bovinos, ¿sí? Tenemos un video que después van a ver, a la izquierda están los raspadores prepuciales. Pueden ser muestras prepuciales por lavaje, de solución fisiológica, y también por irrigación. La punción escrotal no es lo mismo que la biopsia testicular, no está demasiado indicada porque conlleva con determinadas lesiones secundarias, porque podemos producir una solución de continuidad y el animal drenar todo el tiempo líquido a través del testículo. Aparte es muy doloroso y le produce, necesitamos anestesiarlo o sedarlo de alguna forma para realizarla. Las radiografías son indicadas cuando existen problemáticas en el hueso peniano, cuando hay problemáticas de tipo cálculos, que sospechamos que existe un cálculo en la uretra peniana o en la uretra pelviana, o en la uretra prostática, también cuando existe algún tipo de cuerpo extraño de introducción en los testículos, porque puede llegar a pasar que un balinazo, un proyectil, un perdigón puede existir en un testículo. El espermograma, como método complementario, implica la toma de muestra. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de espermatozoides y la proporción de líquido prostático va a depender de la forma de haberlo obtenido. Por
masturbación o electroeyaculador, son menores los porcentajes de espermatozoides. Por recolección vaginal mucho mejores, porque realmente actúan las distintas etapas del coito. Por vagina artificial también es muy bueno el porcentaje espermático. Entonces realizaremos un examen macroscópico del eyaculado, evaluando el volumen. Cada especie tiene un volumen. Como anécdota les cuento que el que más volumen espermático tiene es el chancho, aproximadamente 500 mililitros. Con respecto al color, vamos a tener en cuenta que el amarillento intenso implica algún tipo de infección o proceso inflamatorio, mientras que el blanquecino bien fuerte es el mejor, y cuando es pálido tiene más cantidad de secreción prostática que espermática. El pH debe ser adecuado, donde cambia el pH de 6,4 a 6,6 se mueren los espermatozoides. No tiene que haber ningún tipo de cuerpo extraño que haya arrastrado a través del prepucio, y en función del examen microscópico vamos a evaluar en platina caliente, porque enseguida, a los pocos minutos, pierden movilidad los espermatozoides. Para evaluar la morfología puede haber alteraciones de cabezas espermáticas, acrosómicas. El recuento es de acuerdo a cada especie. La coloración supravital nos va a dar el porcentaje de espermatozoides vivos que hubieran, porque va a ser teñirse sobre espermatozoides vivos. Veremos el porcentaje de malformaciones, el cual no debe ser aceptado más allá del 10%. La motilidad se evalúa en forma individual del espermatozoide, cuántos se mueven individualmente, o en masa en función del movimiento de la platina o del portaobjeto en cantidad de espermatozoides juntos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el práctico.